Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. El tema de hoy es el ajedrez. Danixa Vázquez, maestra internacional con tan solo 16 años, y el licenciado Donato Rivera de Jesús, que fue campeón de Puerto Rico, charlando en torno a este tema. Danixa, has hecho varias simultáneas, ¿verdad? Que es que juegas con muchas personas a la misma vez. ¿Eso lo has hecho varias veces en Puerto Rico? Sí, lo he hecho 3 veces. La simultánea consiste, he jugado de entre 25 a 30 personas a la misma vez. A la misma vez. Entonces se ponen mesas y varios tableros en cada mesa, y yo hago una jugada y me muevo al siguiente tablero y así sigo hasta completar todos los tableros. Y voy jugando, y a medida que voy ganando, pues sigue, pues ya, por ejemplo, si juego con 30 personas y gané una, pues ya ese juego lo terminé y sigo así sucesivamente hasta que termine todos los juegos. Ay, le ganaste a todo el mundo. Pues mi primera simultánea sí, la segunda hice un empate y gané todas las demás, y la tercera, que fue bien curioso porque lo hice con otro joven destacado en el ajedrez que se llama Gabriel Pinales, que era que yo hacía una jugada y él hacía la segunda, y después yo hacía la jugada, y era más complicado ya que como somos dos jugadores con estilos de juego completamente diferentes, pues teníamos que tratar de como adivinar lo que la otra persona estaba pensando para poder continuar ese plan. Y pues ahí obtuvimos un empate, una derrota y todas las demás ganadas. Magnífico. Fíjate, yo traté de aquí a ver si los técnicos, alguno quería jugar contigo, pero nadie se atrevió. Licenciado, ¿usted hizo simultáneas también? Sí, yo de hecho hice varias. La que más recuerdo fue una simultánea que ofrecí en el recinto de Río Piedra, donde hice algo que juré que no lo iba a volver a hacer, que es que jugué con, me parece recordar que fue con 26 personas y 4 partidas a la ciega, que quiere decir que después de hacer ese recorrido que ella describe, cuando llegaba al tablero número 1 a la ciega, yo sin mirar el tablero decía tablero número 1, me decían lo que había jugado, y yo contestaba y seguía tablero número 2 hasta el cuarto. Y en esa simultánea, a pesar de que gané todos, menos unas tablas que me las hizo un jugador que se llama Ángel Berríos Pagán, que después fue el mejor jugador de Puerto Rico, el dolor de cabeza con el que salí fue tal que decidí que no iba a tratar de jugar a la ciega más. Pero la simultánea en sí es una experiencia... Eso es lo que quería preguntar, esa experiencia de jugar contra muchas personas a la misma vez, hay que tener una capacidad extraordinaria, ¿verdad? Sí, ahí está el factor de que hay un desbalance entre la fuerza del que está ofreciendo la simultánea y la fuerza de los que están participando, que facilita un poco la gestión del que está ofreciendo la exhibición, pero no hay duda que tener en mente todos esos juegos a la vez, pues es un reto, no hay duda alguna. Danixa, tu entrenamiento es un entrenamiento bien riguroso. Entrenas 5 veces, estuve leyendo que entrenas 5 veces a la semana por espacio de 4 horas con Renir Castellano de Cuba y Silvia Raluca de Rumanía. ¿Esos son tus entrenadores? Es que recientemente tuve una sesión donde esas 2 personas vinieron a Puerto Rico. Porque como ella es de Rumanía y él es de España, pues vinieron a visitarme, a darme entrenamiento, y junto a Donato Rivera pues entrenamos distintos aspectos que pueden ser apertura, que es la primera fase del juego, medio juego, que es luego que se termina la apertura y luego entrando al final. Y pues como tenía bastantes torneos el año pasado, pues decidí entrenar, pero mi entrenamiento todo depende a cómo esté en la escuela. Sí. Porque en la escuela que estoy es bien retante y nos dan muchas tareas, y pues lo primordial para mí son mis estudios y luego el ajedrez, así que depende al tiempo que tenga que estudiar, el tiempo que me dure, pues se lo dedico al ajedrez. Sí, ya mismo vamos a hablar de tus estudios porque eres estudiante de honor en esa escuela. Pero quiero saber en cuanto al entrenamiento, licenciado, tiene que entrenar continuamente, diariamente, muchas horas, ¿no? Sí, típicamente el jugador que aspira a un nivel internacional le va a dedicar entre 3, 5, 6 horas diarias. ¿Diarias? Sí, en el caso de Danixa, yo he estado a cargo de ayudarla después que ella se había destacado bastante en la tercera fase del juego, que es los finales, que es un área en la que muchos jugadores es más débil que en el resto. Porque primero que no todas las partidas llegan a esa etapa. El final quiere decir cuando quedan pocas piezas en el tablero y aplican una serie de principios que son distintos al resto del juego. Y yo he estado concentrando en esa fase porque suele ser a nivel internacional muy importante poderlo jugar bien, porque según va mejorando la fuerza de los adversarios, más y más partidas van a llegar a la etapa final. Y ahí es que hace falta que la persona tenga el expertise necesario. ¿Quién le entrena? ¿Usted está entrenando? En la fase de los finales yo me estaba encargando. En las demás fases,
como ya dijo, el señor Renier Castellano, que es un maestro internacional de origen cubano, pero que reside en España. Sí. Y esta persona, la señora, se me olvida el nombre, que es rumana. Rumana. Y en el pasado, al principio... Silvia Raluca. Exacto. Al principio, quien para mí la llevó a ella de ser una principiante a una jugadora que había que tomar en cuenta fue el campeón de Puerto Rico, Juan Santa, ¿verdad? Que fue el que la llevó a realmente ser una jugadora de torneo. Los demás hemos llegado a tratar de pulirle sus técnicas. ¿Cuántas horas entrenas diariamente? Pues ahora mismo trato, ¿verdad?, de entrenar de lunes a viernes, de 2 a 3 horas todos los días, y luego en fin de semana pues practico más, como 4 horas todos los días de fin de semana y así. ¿Y cómo es el entrenamiento de un jugador de ajedrez? Porque un baloncelista, un pelotero, pues se va a correr a la pista, se va al gimnasio. En el caso tuyo, ¿estás junto al tablero haciendo jugadas? ¿Cómo es? Con libros, en la computadora, por internet, resolviendo problemas. Veo. Y puede jugar contra otras personas, ya sea, como expliqué ahorita, con la computadora, con gente de distintos países o con otra persona. Muy bien. Y pues mi entrenamiento casi siempre es, si estoy entrenando con Donato, pues utilizamos mucho los libros y él me pone posiciones en el tablero y yo tengo que tratar de resolverlas. O si estoy practicando con Renier o Raluca, pues casi siempre utilizamos Skype, como ellos no residen en Puerto Rico, y de ahí utilizamos varios programas de ajedrez de internet, en los cuales él puede hacer una jugada en su tablero y aparece en mi tablero. Y mediante Skype, que él me va explicando, pues así voy aprendiendo todo, luego lo salvo en mi computadora y cuando sea necesario, pues lo puedo verificar. Darixa, tus próximas competencias internacionales, ¿cuándo son y qué competencias son? Pues ahora en verano me invitaron a jugar torneos en Italia y en España, así que voy a estar participando en el Forni de Sopra, que es un torneo que se hace en Italia, el Benasque y otro torneo más en Italia. ¿Y a nivel local, para la próxima competencia? Pues este fin de semana se termina el Campeonato Nacional Femenino, que ahí se va a escoger el equipo olímpico femenino que va a ir a las Olimpiadas de Bakú. Y se jugó un fin de semana de abril y ahora se va a estar terminando este fin de semana, y hasta ahora pues yo voy en primer lugar con 4.5 de 5, pero todavía quedan esta ronda, así que depende de cómo vaya ahora, pues me corono campeona nacional femenina nuevamente o no. ¿Y esa Olimpiada de dónde? En Bakú. ¿Cuándo es? En septiembre. Ah, bien, bien. Confiamos en que ella va a estar allí representando a Puerto Rico, ¿verdad? Yo estoy seguro. Y para realizar un gran papel. Amigos, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los inicios de Danixa en el ajedrez.